Hola, hola. Hola, Anabel, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? Gracias a Dios, muy bien. Aquí, mira, el gusto de compartir una vez más video contigo. Una tarde más. Estamos juntas, Sí. sí, sí, sí. Un gran placer. Muchísimas gracias por una vez más aceptar mi entrevista. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que, aunque es obvio, evidentemente por los comentarios que hay en la calle no es tanto. Hoy vamos a hablar del testamento. El testamento y quién tiene que hacer un testamento, cuándo debemos hacerlos, cómo podemos hacerlo. Y entonces, Anabel, hoy nos gustaría que nos pudieses ayudar en este tema. Ok, pues bien. Un testamento, pues es un documento en donde nosotros eh, mencionamos qué hacer con nuestros bienes materiales. ¿Ah? Generalmente, pues lo podemos hacer a través de un notario, que es quien generalmente hace los testamentos, pero también podemos hacerlo mediante programas que a veces saca el gobierno y esos testamentos pues van a parar a una institución o los van a guardar muy bien para que nadie los esté viendo. Y cuando nosotros no estemos ya en este mundo, pues se puedan abrir y saber qué dice ese testamento. A ver, entiendo yo. Vamos por partes. Sí. ¿A qué edad deberíamos hacernos un testamento? A partir de los 18 años, nosotros ya deberíamos de hacer un testamento y siempre y Uh-huh. cuando pues también tengamos bienes materiales. Si no tenemos nada, pues también qué voy a heredar. Vale, entiendo. Y una cosa, vamos a ver. Yo tengo patrimonio y yo soy soltera. ¿Yo debería hacer un testamento? Sí, claro, eso no impide si seas casada o soltera con hijos que tú hagas un testamento. Mientras tú tengas un bien material que tú Uh-huh. consideras que es de alto valor, pues entonces desde ahí ya podemos dejar un testamento. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo patrimonio, soy soltera, no tengo familia, no tengo nada y no dejo testamento? ¿Qué pasa con mi patrimonio? Bueno, si no haces un testamento en tiempo, que es lo que sucede generalmente, cuando fallezcas tendrás que buscar a un abogado y ese abogado tendrá que hacer un juicio. Aquí en México se llama un juicio intestamentario. Quiere decir que no hay Uh-huh. testamento o que tú no tienes conocimiento, o a lo mejor aunque hayan dejado un testamento y a ti no te lo hicieron saber, o no, o desconoces en dónde esté ese testamento, entonces abren ese juicio, se llama juicio sucesorio intestamentario, y mediante ese juicio van a hacer una búsqueda de testamentos. Ajá, para saber Uh-huh. si tienes o no un testamento. Si tienes un testamento y lo encontraron, porque eso está en un archivo, eh, ahí van a decir si se encontró un testamento a nombre de fulana de tal, y entonces van a abrir ese testamento y se va a hacer lo que diga en ese testamento. Y si yo no estoy de acuerdo, Bueno, también se puede impugnar ese testamento en donde yo piense que hay algo malo, que sea nulo, que no se hizo con todas las medidas que debería de ser. Entonces, sí que lo puedo impugnar y puedo hacer que se verifique la veracidad de ese testamento. Uh-huh. vale, entiendo. Pero vamos a ver, una vez entiendo que todo esto tiene que salir a juicio y cómo se puede demostrar, o sea, qué viabilidad hay de que yo pueda impugnar un testamento y que yo pueda salir ganador de esa impugnación.
Bueno, eso ya se los dirá su abogado. Como siempre les he dicho, cada juicio y cada asunto y expediente es muy distinto uno de otro. Y se tendría que estudiar antes de hacer ese juicio de impugnación o esa impugnación de testamento para saber si tenemos pues las pruebas necesarias para acreditar que ese testamento no está pues de la mejor manera hecho. Yo te digo lo que más o menos se ve en la calle, ¿no? Son temas que a veces se tratan con vulgaridad en el sentido, pues haciéndote una cerveza o esto, lo otro, no se tratan con la seriedad que conlleva. Es más, la gente hablar de testamentos como que le da un poco de mal rollo, ¿no? Pero por norma general se sobreentiende o la gente entiende de que yo, por ejemplo, tengo mi marido. Y entonces mi marido, y tenemos nuestra casa, tenemos nuestro patrimonio, tenemos nuestros negocios, nuestros vehículos, y se sobreentiende de que si muere mi pareja o al revés, toda esa herencia pasa a lo que es la pareja, no pasa a los hijos. A los hijos heredarán cuando se muera el padre y la madre. ¿Es esto correcto? No. Cuando uno está casado legalmente, o inclusive no casado, pero viviendo en unión libre, acá le llamamos concubinato, ya lo había Pareja de mencionado, hecho. que ninguno de los dos está casado, pero viven juntos determinado tiempo. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, tenemos una casa, por ejemplo, esa casa por el hecho de nosotros, bueno, y eso también se tiene que fijar en la forma en cómo están casados. ¿Ah? Si se casaron por bienes mancomunados, quiere decir que cualquier cosa que tengan los dos pertenece a las dos personas. Si se casaron por bienes separados, aunque esté a nombre de uno o de otro, perdona, Anabel, aunque esté a nombre de uno o a nombre de otro, si son los bienes que están casados en bienes comunes, ¿no? Pasa directamente a la otra pareja. Sí, y aquí viene algo bien importante. Aquí en México a veces dicen, yo me casé por bienes separados. Y está muy bien. Ajá. Pero si ustedes no actualizaron esa hoja de qué bienes tienen ustedes separados, entra a lo que se llama bienes mancomunados. Ajá. Es decir, antes de que yo me case, tengo que decir, yo ya tenía un coche, yo ya tenía una casa, yo ya tenía un parque de diversiones a mi nombre. Ajá. Me caso por bienes separados y después empiezo a comprar más cosas y no actualizo esa lista, eso que compré ya estando casada pasa a ser bienes mancomunados, es decir, de las dos personas, aunque yo me haya casado por bienes separados. Y eso es lo que a muchas personas se les olvida hacer, que dicen, no, pues yo estoy por bienes separados. Y entonces empiezo a vivir con mi pareja, pasa el tiempo, empiezo a adquirir más bienes, pero no actualizo esa lista. Y entonces al no actualizar... ¿Y cada cuánto debería ir porque claro, vas comprando cosas, vas comprando bienes, cada cuánto tengo que ir actualizando? Cada vez que tú adquieras un bien inmueble nuevo o mueble nuevo, en ese momento tú tienes que ir actualizando tu lista. Porque si uno llega a fallecer y dice, yo me casé por bienes separados, pero no actualizó esa lista, entonces pasa a ser de las dos personas. Y eso es bien importante. Entonces entiendo que igual que, por ejemplo, es importante tener tu agente de seguros de confianza y que siempre decimos nosotros, cualquier movimiento, cualquier que hagas, coméntamelo, entiendo de que tenemos que tener también nuestro abogado, tenemos que buscarnos nuestro abogado de confianza y en cada movimiento que hagamos, comentárselo. O sea, Anabel, oye, que mira, me he comprado un coche, mira, que me he comprado un barco, mira, que sí, esto es mío, esto es de mi pareja. Nosotros somos personas físicas y al igual que las empresas deberíamos de tener algunas personas que son necesarias para vivir nuestra vida. Ajá, ejemplo, un doctor de cabecera, un contador de cabecera,
un abogado de cabecera, una persona de seguros de cabecera. ¿Ah? ¿Para qué? Para que cuando ustedes empiecen a hacer movimientos a través de su vida, pues ustedes se acerquen a esas personas, a esos profesionales y les pregunten. A veces les da risa, pero son preguntas que a lo mejor ustedes no les pasaba por aquí y los van a necesitar en todos los momentos de su vida. Inclusive ahorita se me viene a la mente un psicólogo, un terapeuta, un padre, si creen en sea lo que sea de su religión o como se le llame en su religión, porque en ciertos momentos de la vida los van a utilizar. Y en algún libro leí, más importante que el dinero es tener a un equipo en su vida. ¡Qué bueno! Y eso es parte del equipo. Yo lo considero necesario desde que nace una persona. Desde que nace tú das por sentado que tienes que registrar a tu hijo. Cómo estar casada. Acérquense a un profesional antes de casarse. Ustedes dirían, ay, cualquier cosa casarse. Hasta para eso hay que saber casarse. Vamos a hacer un testamento, lo mismo. Una llamadita, necesito una asesoría de un abogado. ¿Qué me recomienda de acuerdo a mis circunstancias y a mi situación? Puede que sí necesiten un testamento, puede que no haya una vía más fácil para no necesitar un testamento. Pero si ustedes no se acercan a un profesional, van a hacer pues lo que ustedes consideren y generalmente pues en algunos aspectos somos ignorantes y me considero yo también ignorante. Si a mí me preguntan algo de medicina, soy ignorante totalmente. Claro que sí. Y tengo que consultar a un médico porque no sé. Yo por más que trate de adivinar, no sé qué significa, ¿no? A lo mejor mi check-up de cada año. Y a lo mejor para el doctor le va a dar risa y va a decir, pues usted está sana. Pues sí, pero yo no sé leer un check-up. Entonces, creo que eso es como muy fundamental para las personas. Entonces, porque yo estoy confundida. Entonces, vamos a ver. Si yo me busco un abogado, el abogado es el que me ayuda a gestionar, entiendo yo que él es el que me puede ayudar, ¿no? De qué forma poder hacer ese testamento lo mejor posible. Pero yo ahora, por ejemplo, me voy a un abogado. Digo, mira, voy a hacer testamento porque tengo un patrimonio, porque tengo unos seguros de vida, porque tengo esto y lo otro. ¿Qué pinta ahí entonces el notario? O sea, el abogado lo lleva a notaría o se lo queda al abogado o cómo funciona esto. O me puedo ir directamente al notario. Solamente les estoy pidiendo que vayan para una asesoría. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué testamento? Si les conviene hacer testamento, si no, si a lo mejor hay un contrato que ustedes pudieran hacer en vez de un testamento. No lo sabemos, depende de las circunstancias de la persona. Por eso es muy importante que se acerquen a un profesional. Si el abogado les dice, sí, haga su testamento de esta manera, etcétera, entonces ahora sí. El abogado los puede ayudar a recomendarles un notario y que ese notario les haga el testamento. O también aquí en México hay programas que saca el gobierno. Por ejemplo, no me acuerdo si es en septiembre, creo que es ya este mes, o en octubre, no recuerdo ahorita en este momento, hay un programa en donde dice, a mitad de precio, el testamento, acércate a tu notario. Y entonces el notario en esos meses lo da a mitad de precio el testamento. A partir de los 18 años, tú ya puedes hacer tu testamento, acercarte al notario y decir, quiero hacer un testamento. El notario también te puede dar la asesoría de qué testamento hacer, cómo lo vas a hacer, qué te falta para tu testamento. Porque muchas veces llegamos, ejemplo, con el notario y decimos, quiero que mi casa quede a nombre de tal. Y está bien, pero esa casa no tiene escrituras. ¿Cómo vas a dejar algo que no está legalmente a tu nombre? No se puede. Aunque yo diga, pero es que lo quiero estipular ahí. Sí, pero tenemos que comprobar que esa casa esté ya legalmente a tu nombre. Si no, ¿cómo voy a saber que tú estás dejando un bien que no está a tu nombre todavía?
Entonces, lo ideal es ir a nuestro abogado de confianza. Él nos ayudará a redactarlo y él nos irá orientando y él nos irá preguntando. El abogado no lo va a redactar, solo les va a sugerir, a orientar qué es lo que bien puedes ponerlo en el testamento, qué es lo que se va a hacer en el testamento, pero él no lo va a redactar. Quien lo va a hacer o está facultado es el notario. El notario es el que lo sella. Se hace el testamento con ellos, pero digamos que en este caso el abogado nada más sería para asesoría y también el notario tiene la obligación de darles la asesoría en dado caso que su abogado de confianza no lo requieran en ese momento. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, lo que hemos comentado antes? Y también, bueno, debo aclarar, y perdón esto, si ustedes saben que su familiar o quien haya sido dejó un testamento en tal notaría, también es válido no hacer un juicio, sino dirigirse también al notario y decir, mi familiar dejó aquí un testamento. Y yo sé que está en esta, bueno, lo elaboró en esta notaría, aunque ahí no va a estar el testamento, pero también se puede llevar el juicio a través de esa notaría, porque ellos ya saben o tenían conocimiento de ese testamento. Entonces, vamos por partes para ir concluyendo, para que les quede claro a la gente que nos esté viendo. Primero, podemos hacer testamento desde que a partir de los 18 años, que por hacernos un testamento lo único que estamos haciendo es las cosas bien y dejando claras nuestra voluntad en ese momento. Eso no significa que tú no puedas con el tiempo variarlo. ¿Es esto correcto, verdad? Sí. Eso siempre. Luego, punto número 2, lo más conveniente es irse a un abogado, sobre todo de confianza, y que nos vaya orientando y que nos vaya también diciendo qué pasos conforme vamos comprándonos patrimonio, qué es lo que tenemos que ir haciendo para siempre dejar constancia. Así es. Otro punto importante. No significa que porque nosotros nos casemos en un régimen o en otro, eso perdure para toda la vida. O sea, nosotros tenemos que ir, toda la documentación, nosotros tenemos que ir actualizándola y siempre con nuestro abogado de confianza. Después, siempre tenemos la opción de que si no estamos de acuerdo con un testamento, siempre podemos reclamar a nuestro parecer que no estamos de acuerdo en ello y Así para eso estará en los juicios pertinentes que se tenga que hacer. Y con lo que me quedo yo, Anabel, que creo que ha soltado un bombazo, al menos a mi parecer, es que cualquier persona tenemos que tener nuestro equipo de confianza. O sea, no solo las empresas que tienen su agente de seguros, su director, su gerente, no, o sea, esto es para de por vida rodearnos de gente de confianza, tanto en salud como abogados, como agente de seguros, tener que ellos nos irán acompañando en cualquier momento de nuestra vida. Sí, cosa que creo yo... A los bancos, ¿no? Tienes que tener una persona de confianza, tu banquero. No, hombre, banquero, sinceramente, un banquero de confianza lo encuentro ya un poco más complicado. Ahí lo encuentro más complicado. Hay agentes que ya han estado en mucho tiempo en bancos y se te facilitan muchas cosas, ¿no? Para hacer algunos trámites. ¿Por qué? Pues porque han trabajado mucho tiempo en los bancos, ¿no? Cómo sacar una hipoteca más rápido, en qué se fijan los bancos para que tú seas una candidata, cómo obtener un crédito más rápido. Yo creo que es necesario. Yo creo que sí, es que de verdad que me has abierto me has dicho algo que me ha dejado me ha gustado muchísimo. Creo que si todos tuviésemos nuestro equipo de confianza,
más de uno nos hubiésemos ahorrado más de un problema y más de dos. Y tenemos la costumbre de ir como pollos sin cabeza por la vida pensando que ¿para qué? Y luego nos vemos en la tesitura de solucionar el problema que ya lo tenemos encima y solucionarlo muchas veces de la peor forma o de la única forma que en ese momento podemos. Que si lo hubiésemos hecho bien desde el primer momento o hubiésemos, lo que dices tú, incluso, oye, esta empresa ¿lo ves viable o no lo ves viable? A nuestro gestor de confianza, a nuestro abogado. Oye, antes de hacer sacar una hipoteca, toma la documentación y en vez de ir y firmar porque lo dice el director, porque estamos tan ofuscados en que queremos conseguir ese patrimonio, que no vemos más allá, hasta que luego nos dedicamos a engordar las listas de las quejas, pero por no haber hecho las cosas correctamente. Y antes de firmar cualquier préstamo, cualquier tarjeta, cualquier hipoteca, lo que sea, un negocio, un contrato o lo que sea, paguen la asesoría y aunque nada más vaya su abogado a escuchar y que les diga, está todo correcto, fírmalo. O esa cláusula no la firmes. Les va a ahorrar muchos miles de pesos, ¿verdad? Miles de euros, miles de noches sin dormir, miles de lágrimas. Y eso no significa de que no lo hagas, significa que lo hagas bien. Incluso si tú vas con un abogado cuál está leyendo el contrato de, oye, porque hay términos que nosotros no entendemos, porque por mucho que digan, oye, léete el contrato, pero ¿para qué quieres que me lo lea? Si es que no lo entiendo, por mucho que lo estoy intentando leer, no entiendo los conceptos que me ponen aquí, porque a mí eso me ha pasado, entonces, no lo entiendo. Entonces, si yo voy con un abogado, es el que me puede orientar y decir, hey, cuidado, aquí tienes cláusula al suelo, esto ni se te ocurra, esto que lo rectifiquen, esto que no sé qué. Y podemos hacer las cosas muy, 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 muy bien. Y ante todo, no tener miedo a la palabra herencia, no tener miedo a la palabra testamento, no significa que nos vayamos a morir. Es como el decir, si me hago un seguro de coche, voy a tener un accidente. No, significa que si por desgracia pasara, tienes las cosas en condiciones y un testamento pues es un requisito más en el momento que nos adentramos en la compra de patrimonios del tipo que sea, ¿verdad? Así es. Pues, Anabel, muchísimas gracias esta tarde por estar con nosotros. Ya nos has abierto un abanico más, ya tenemos más información y ahora lo único que tenemos que hacer es coger conciencia y a partir de ahora decir, voy a pensar lo que me ha dicho Anabel y cualquier cosa, y que no son caros, no son movimientos caros ni... Cualquier asesoría que les prevenga un problema futuro va a ser muy barato lo que vayan a pagar, porque cuando lleven un juicio les va a salir muy, muy caro y es tiempo, más que dinero, tiempo que se pudieron haber ahorrado en pagar una asesoría, que les dijeran esto está bien, esto está mal, no vayas a firmar esto, haz esto. Es tiempo que ustedes saben que el tiempo es muy valioso y que no se recupera. Y a veces en juicios más de herencias nosotros podemos tardar mucho tiempo. Inclusive y lo que digo yo siempre, han muerto y no se ha acabado el juicio. Porque me ha tocado. Y lo que digo yo siempre, no demos nada por hecho. O sea, no demos nada por hecho por la información que hemos oído en la calle, que ha dicho el panadero, que ha dicho el frutero, que me han dicho en la carnicería, que no pasa nada, que dejemos de hacer estas cosas, que nos informemos y que empecemos a coger conciencia y responsabilidad. Anabel, hasta la próxima y muchísimas gracias. Millones de gracias, un gusto saludarte. Buenas tardes.